Bueno, bienvenidos a la sesión número 6 del curso de gestión de proyectos BIM con Navisworks. En este caso vamos a ver unos temas adicionales a todo lo que ya hemos visto. Por ejemplo, el tema de las cuantificaciones en Navisworks, el tema de la renderización, del cual vamos a hacer un taller, y el tema de la parametrización, que no es pues en Navisworks, sino en Revit, y queremos ver la sinergia que hay entre Revit y Navisworks, y ese va a ser nuestro fin del curso. Empecemos con el tema de quantification, ¿ya? Quantification es una función que tiene Navisworks, igual que Timeliner, igual que Clash Detective, que nosotros vamos a poder encontrar y utilizar. Por ejemplo, yo la tengo aquí, voy a iniciar Navisworks. Inicienlo ustedes también, por favor. Y aquí en Navisworks, bueno, vamos a cerrar los otros paneles. Estamos con solamente el fondo. Y aquí donde dice Home, que es la primera pestaña, inicio, aparece uno que se llama Quantification, ¿no? Quantification va a sernos nuestros metrados en Navisworks. Y fíjense, ¿no? Lo primero que hace es abrir varias ventanas. Estas ventanas, por ejemplo, está el Sheet Browser, que lo voy a cerrar, el Selection Tree, que también lo voy a cerrar, y la principal son estas tres de aquí abajo. Quantification Workbook, Item Catalog y Resource Catalog. Es decir, que tenemos el área o la hoja de trabajo de cuantificador, el catálogo de ítems y el catálogo de recursos. Es decir, que nosotros vamos a hacer un metrado al estilo Navisworks, que es muy, muy diferente al estilo que se hacía en Revit. Y aquí vamos a poder generarlo. Ubiquen por favor estas ventanas y vamos a empezar con esta parte del quantification. ¿Estamos hasta aquí, por favor? Ahora lo que vamos a hacer es abrir los archivos que están en nuestra carpeta 1, ¿no? En sí yo necesito abrir un archivo, el 0601, que se llama NW, Autodesk Hospital Quantification 2 NWF, y ábranlo, por favor. Si se dan cuenta, es el hospital que existe en Navisworks, ¿no? En Revit, en Autodesk en general, ¿no? Este es el edificio que vamos a empezar a metrar algunas de sus partidas. Es un poco más recomendable por el tema de calidad de que esté en shaded, porque es mucho más ligero así. Este archivo, que creo que ya se los había dado antes, tiene arquitectura y estructuras, ¿no? Si yo oculto la arquitectura, me quedo con las estructuras de este proyecto y también tengo pues la arquitectura. Listo. Vamos a metrar algunas partidas de este proyecto. Listo. Fíjense por favor aquí abajo. Aquí abajo yo tengo en el Quantification Workbook un catálogo de ítems y un catálogo de recursos. Vamos a revisar el catálogo de ítems, ¿sí? En el catálogo de ítems, yo por ejemplo me puedo ir a subestructura, que es un grupo. Estos grupos se pueden crear aquí, ¿no? Por ejemplo, imagínense que yo quiero un nuevo grupo que se llame partidas provisionales. Y le doy una letra de WS acá, donde dice Work Breakdown Structure, ¿no? Estoy en la H, tocaría la I, por ejemplo. Listo. Entonces, fíjense que aquí yo voy a generar los ítems de mi estructura y puedo añadirle dentro de partidas provisionales un nuevo grupo, no partidas provisionales, le digo instalaciones, ¿no? Provisionales. Y listo, fíjense, ahí está el I1. Pero revisemos alguna. Acá donde dice Foundation tengo Standard Foundation. Y acá donde dice Wall Foundation tengo Continuous Footing, por ejemplo. Y ahí en Continuous Footing tengo las cimentaciones corridas, cimentaciones de corrido, ¿no? Y fíjense qué es lo que está leyendo. Está leyendo tres parámetros, los cuales son recursos, ¿no? Y fíjense la configuración que tiene. Obviamente un nombre,
un breakdown structure, que sería la numeración, 10, 10, 01, 04. Puedo añadirle una descripción, puedo darle un color, una opacidad, y fíjense los parámetros que yo tengo, ¿no? Para eso necesitamos mucha pantalla, ¿no? No, Juan Pablo, ahorita vamos a ver eso. Aquí, por ejemplo, fíjense lo que voy a poder leer. Longitud, ancho, altura, perímetro, área. Solamente tenemos estos elementos disponibles. Y es más, yo puedo decir en qué parámetro están. Por ejemplo, el largo, la longitud, le puedo decir que está en este parámetro y está en esta propiedad, ¿no? Dentro de un parámetro. ¿Sí? Pero por defecto ya tenemos un valor que tiene para poderse leer. ¿Sí? En realidad es mucho más complicado que hacer un parámetro de los que hacíamos en Revit. Y ahora vamos a revisar los recursos. Aquí, por ejemplo, tengo parámetros de concreto. Dentro del concreto tengo el propio concreto, donde yo voy a poder, por ejemplo, ver sus propiedades, ¿no? Las cosas que yo puedo contar. Y por ejemplo, ¿no? El peso es el volumen por 2600, que sería su densidad, ¿no? El volumen sería, por ejemplo, eso entre la densidad, ¿no? Más o menos, ¿no? En yardas, en las unidades. Es decir, aquí yo puedo editar estas fórmulas, ¿no? Y ver más o menos, de acuerdo a los parámetros que tengo, lo que necesito ir visualizando. Fíjense, por ejemplo, por aquí hay uno que es el rebar. Y ahí tengo la barra del número 3, ¿no? Pero fíjense, ¿no? Las fórmulas están sin modificar. En cambio, en concreto, si tengo un valor de concreto de acuerdo a las propiedades métricas anteriores, ¿no? Listo. Ahora, ustedes me dirán, ¿no? ¿De dónde ha salido todo eso? Aquí yo tengo un valor que dice importar o exportar. Yo puedo importar el catálogo y se les ha pasado, por ejemplo, este catálogo, ¿no? Este catálogo se llama Autodesk Sample Hospital Quantification Catalog. Este catálogo es ese orden de WS de las partidas y también lo que son los recursos de catálogo. Ya les contaré que yo no utilizo Navisworks para estas cosas porque es muy, muy largo y muy, muy complicado. Pero van a ver el resultado al final, ¿sí? Entonces, aún yo no tengo ninguno. Para poder ver los metrados, yo tengo que irme a Quantification Workbook, ¿no? Y en Quantification Workbook, fíjense, todavía todo lo tenemos en blanco. ¿Por qué? Porque no tenemos nada. Acá dice 0. Para poder hacer una asignación, yo tengo que llevarle aquí, en esta área, llevarle algún determinado set, en este caso. Me voy a ir a los sets, que están en Manage Set, y acá tengo las zapatas continuas, ¿no? Las zapatas continuas que ya teníamos. Y estas zapatas yo las puedo agarrar y las puedo llevar hasta este espacio de aquí. Fíjense que me permite agregarlas. Lo suelto y ahí tengo varios valores que, fíjense, hace que mis continuous footing ya ahora tengan 13 unidades. Y estas 13 unidades me van a mostrar sus valores de longitud, ancho, thickness, volumen y demás. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para poder metrar en Navisworks? Nosotros necesitamos tener una estructura de items que se puede crear en el catálogo de items y te necesito recursos que yo pueda medir. Y ahí está, fíjense, ¿no? Ahí están mis recursos, ¿no? Por ejemplo, aquí está el concreto, el encofrado también en alguna parte, ¿no? Pero el detalle es que hay que verificar fórmula por fórmula, item por item, hasta tener algo decente, ¿no? Entonces, fíjense, necesitamos tener sets creados de acuerdo a cada item, y en ese item va a leer las propiedades básicas y nosotros teníamos que definir en el catálogo de recursos cómo se van a definir estos elementos de acuerdo al objeto principal. ¿Sí? No voy a profundizar mucho en esto porque es un tema muy extenso, pero vamos a hacer la exportación, que es lo que sigue en un momento más. Ahora imagínense que yo quiero hacer otro tipo de metrado, ¿no? No es la única manera, ¿no? Yo, por ejemplo, puedo irme acá donde dice fundaciones de columna y pilotes. Y acá tengo pilotes de 9 y pilotes de 6. Por ejemplo, los pilotes de 9. ¿Yo qué tendría que hacer? Yo tendría que irme aquí
por ejemplo, el Selection Tree, podría ver la vista en estructuras que está aquí, para ver los pilotes que tengo de 6 o de 9, y los puedo seleccionar, fíjense. Y acá tengo mis pilotes de 6 y mis pilotes de 9, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Lo que yo tengo que hacer es traer los elementos aquí, pero no tengo los sets creados. ¿Cómo los creo? Me voy a Find Items, ¿no? Y en Find Items yo le voy a decir que en los items busque el tipo que contenga, por ejemplo, file, ¿no? Name. Ahí está, file de cap de 6. Y yo le digo final. Y ahora fíjense, lo que ha hecho es agarrar todos mis pilotes de 6 y los ha encontrado. Para lo cual yo debo de haber tenido mi proyecto perfectamente bien ordenado, ¿no? Y eso es algo de las críticas de lo que vamos a hacer en este curso, ¿no? Para poder encontrar nuestros elementos yo necesito un parámetro que me los pueda asociar, para poder, entre este caso, por ejemplo, metrar. Y ahora yo tengo esa selección que yo podría guardar, o aquí en el mismo panel de propiedades, le digo, por ejemplo, file de 6, le digo clic derecho, quantification, llevarlo hacia ese item, ¿no? El item que aparece en mi workbook de quantification. Le hago clic y me sale, ¿no? Un ítem no puede ser metrado. ¿Por qué? Porque tengo un título. Con control, lo suelto, y ahora sí le digo, ¿no? Quantification, llevar al metrado, y ahora sí los ha llevado. Fíjense que me cuenta 20 items. Yo estos 20 items ya tengo su metrado acá arriba, ¿no? El conteo del completo, ¿no? Del conteo del total de los mismos. Lo mismo puedo hacer con los piles de 9, ¿no? Me voy a Find Items y le digo que en vez de pilotes de 6, haga pilotes de 9, Find All, cierro, le quito el título con control y aquí le digo clic derecho, quantification take off, o puedo ir acá donde dice model take off, ¿no? Desde la selección. Y ya los llevo. De ahí tengo 36 pilotes. Cierro mi árbol de selección y voy a darme cuenta que tanto en pilotes de 6 como de 9 tengo el valor de su longitud, ancho, volumen y demás. Fíjense que el concreto de 3000 PSI, en este caso, en los recursos, tiene un valor de volumen, un valor de peso, de acuerdo a otros parámetros, ¿no? Por eso es que tengo su volumen, ¿no? Ahí está, ¿no? El volumen por 0.03704 por 2600, ¿no? En sí es muy parecido a cualquier labor que nosotros tengamos, simplemente que lo coloca de manera automática. Y una vez que ya tenemos todo en el Quantification Workbook, yo podría utilizar los botones que existen. Por ejemplo, aquí hay un botón que dice Show Takeoff. Le hago clic y fíjense, ¿no? Me está mostrando todos los elementos que han sido ya metrados. Y me los está pintando de acuerdo al color que teníamos en item. Y fíjense, ¿no? Ahí están los valores que yo tenía en item. O puedo decirle al revés, ¿no? En Quantification Workbook, que me oculte los que ya están metrados y cosas que solamente me deja los otros. Fíjense que todo se trata acerca de los parámetros. Por favor, intenten hacerlo ustedes. Entonces, una vez que hemos generado esta clase de cuantificaciones, yo la puedo exportar. Y eso es de repente lo más interesante de esto.
Yo agarro y acá voy a este botón y acá me dice exportar cuantidades a Excel. Puedo también solamente exportar lo seleccionado. Pero en este caso voy a exportar todo, las cuantidades a Excel. Y bueno, les he pasado un par de modelos de eso. Yo, por ejemplo, acá le voy a poner un nombre. Y van a ver cómo es que Excel lo genera. Abrir después de exportar, yo le digo que sí. Ahí está mi Excel abriendo una tabla donde yo tengo todos los valores de mi proyecto. Y fíjense que tengo mis metrados ordenados. Obviamente hay que darle demasiado trabajo, mucho trabajo para que todo coincida, para que lea los parámetros y para que asocie los nombres diferentes de los parámetros a esto, ¿no? Ahora imagínense que nosotros hemos hecho una familia y hemos puesto en una familia el parámetro length, ¿no? Y en otro le hemos puesto longitud y en otro le hemos puesto ancho, ¿no? Entonces necesitamos que esos elementos sean correspondientes y tendríamos que configurarlo uno por uno y mantener ese estándar para poder realizar este tipo de metrados. Es un trabajo muy, muy amplio, pero el resultado que podemos llegar a tener es el que ustedes ven aquí, ¿no? Fíjense que lo tengo todo ordenado en recursos, en pivotes, en items, en grupos y demás. Fíjense, ¿no? Acá tengo una tabla dinámica de lo que son mi pivote. Y todo eso me lo manda Navisworks. Sería interesantísimo, ¿no? Que Revit tuviera esta función, ¿no? Sí, es bastante complicado y largo, ¿no? Ya se darán cuenta por qué no usamos Navisworks para esto. Porque tendríamos que hacer que todos sigan un estándar desde el comienzo, ¿no? Y es muy complicado. Listo. Vamos a hacer el ejemplo de otra manera, un poco más largo, ¿sí? Para lo cual yo voy a cerrar este elemento, le voy a decir que voy a crear un nuevo proyecto, no voy a guardar los cambios, y lo que yo voy a hacer es abrir los archivos, voy a añadir los archivos que eran los NWCs de este archivo, ¿no? De esta parte. En mi 0601 yo tengo los dos NWCs. Solo voy a añadir el de estructuras, porque por ahora solo quiero las estructuras. Le digo abrir. Quiero añadir esa información de modelo, el MWC, a mi proyecto en Navisworks. Ya, aquí está. Recuerden que para que se visualice perfectamente es mejor que esté en Shaded, en modo sombreado. Fíjense que no tengo un catálogo de proyectos. Yo puedo crear uno, ¿no? Project Setup, y creo uno en algún formato, por ejemplo CCI 16. Estos tres son formatos de creación de los ítems. No podría crearlo en Uniformat, por ejemplo. Le digo Next, le digo que es métrico, y me dice, ¿no? La longitud está en metros. ¿Qué unidades? ¿No? En este caso lo he puesto en métrico. Le digo Next, le digo finalizar, y me hace una primera itemizaje de todo mi proyecto. Yo lo podría crear también, ¿no? Tendríamos que crear uno para nosotros, para el estilo de cada uno de esos países de Latinoamérica, que no es tan difícil si se dan cuenta, ¿no? Y podría importarlo o traerlo, ¿no? Y ahí tendría mis catálogos de items, ¿no? Que es este de aquí. Luego, lo que me corresponde es crear recursos, ¿no? Puedo crear un nuevo grupo, por ejemplo, materiales, y luego un nuevo recurso y decirle, por ejemplo, concreto. Y el concreto yo lo puedo editar, fíjense, ¿no? Sus fórmulas yo puedo ir editándolas y puedo ir calculando o realizando cálculos, les recuerdo a todo esto. Y fíjense que también tiene unidades. En el Quantification Workbook yo puedo irme, por ejemplo, hasta Standard Foundations, ¿no? Y podría crear, según los items, un nuevo grupo, ¿no? O un nuevo item, que podría ser, por ejemplo, los pilotes. Los pilotes tienen que tener un determinado elemento y fíjense, aparece, ¿no? Aquí. Tengo que configurarles las medidas que yo voy a querer
aquí, ¿no? En el item catalog tendría que considerar lo que yo quiero que se vea, ¿no? Y una vez que lo tengo en el workbook, yo puedo seleccionar todos los que sean los pilotes, para lo cual yo tendría que tener en mi selection tree las fundaciones, ¿no? Por ejemplo, acá tengo las foundations de aquí del borde, ¿no? Acá están mis pilotes, ¿sí? Y luego lo añado aquí. Y listo. Y ya está medido. Fíjense que ¿por qué no me reconocen estos elementos? Básicamente porque en el recurso, aquí yo debo de tener un mapeo, ¿no? Por eso es que acá me dice en item catalog, yo necesito definir un mapeo. Y eso es lo más complicado, ¿no? Tenemos que realizar el mapeo de los elementos y de las propiedades de los elementos para poder asignarlo correctamente. Es bastante largo, pero ahí les hemos dado un modelo que es el catálogo, ¿no? Importar catálogo y podemos utilizar el catálogo que tiene Navisworks. Por ejemplo, en este caso, como ya hemos creado uno, hay que volverlo a hacer, ¿no? Por ejemplo, y lo voy a volver a hacer. Voy a añadir el elemento de estructuras, por ejemplo. Le digo que voy a buscar un catálogo, le digo browse, y ahí está mi catálogo, le digo next, y en este caso se me ha cerrado, me pasó también en la tarde. Sí, Javier, sí se puede crear en español, sin problemas, pero es bastante largo, ¿no? Como se han podido dar cuenta. Ahí está mi modelo. Le digo que está ensombreado. Le digo que abro Quantification. Y le digo que voy a crear un proyecto nuevo desde un catálogo. Y así yo puedo traer un catálogo. Y fíjense que se carga la información del catálogo que tenía previamente creado. Entonces ahí está el trabajo, ¿no? En crear este itemizaje, los grupos, y aquí, ¿no? Crearle o asignarle los catálogos de los recursos, ¿no? El concreto, ¿no? Y agarro y le digo añadir al catálogo seleccionado. ¿Sí? Ahí está, ¿no? Por ejemplo. Ahí está, ¿no? Este tiene concreto 3500. Tiene Formwork, que es un catálogo, ¿no? En madera debe estar. No, acá está, ¿no? En concreto, Formwork, ¿no? Aquí está, verifiquemos las fórmulas, ¿no? El área por 9, el área por 0,33, el grosor del modelo, grosor igual a grosor de modelo, fíjense, ¿no? Aquí está todo el tema de la continuidad. Y lo que pasa es que cuando tenemos un archivo en inglés y un archivo en español, a veces las traducciones no coinciden. Y ahí se va el mundo de todo este tema, ¿no? Realizar un metrado correctamente con Navisworks es revisar parámetro por parámetro hasta tener una plantilla. ¿Y qué es lo que pasa? Como la mayoría no somos ordenados o no tenemos un estándar, el siguiente proyecto no lo vamos a poder hacer. No, no, Juan Pablo, no he utilizado OmniClass porque no nos deja utilizar el OmniClass, ¿no? Sería excelente, ¿no?
OmniClass, por ejemplo, lo utiliza otros softwares, ¿no? Otros softwares sí utilizan el OmniClass. Listo. Entonces, durante esta parte lo que hemos visto es Quantification, sus partes, que son el panel de cuantificación, el catálogo de items, el catálogo de recursos, donde tenemos diferentes informaciones a los cuales nosotros vamos a tener que añadirle un set o una selección y vamos a poder generar metrados que luego vamos a poder exportar. Listo. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna otra pregunta que tengan de esta parte? Entonces, en esta siguiente parte vamos a ver el tema de lo que es la renderización en Navisworks, lo cual es un poco bastante interesante. Tenemos para renderizar aquí una barra, ¿no? En renderizar que tenemos unos cuantos botones. Voy a cerrar ya las ventanas de Quantification. Y, por ejemplo, voy a abrir esta que es esta mi otra versión. En mi versión en inglés, en este capítulo creo que les he puesto un archivo llamado render NWF. Ábranlo, por favor, en la carpeta del 0602. Y tenemos un pequeño elemento aquí. Bien, bien pequeño. Lo que vamos a hacer es ver qué es lo que podemos generar aquí, ¿no? Lo que pasa es que Navisworks puede recibir archivos o información geométrica de muchas fuentes, ¿no? Entonces, en la parte de render, yo en Autodesk Rendering tengo varias funciones alrededor de esto. La primera me dice Materials, ¿no? Donde tengo los materiales que existen en este proyecto, ¿no? Fíjense, ¿no? Yo selecciono, por ejemplo, tierra, suave. Yo puedo editar estos materiales, ¿no? Y aquí abajo tengo la librería de materiales, en la que yo voy a poder reasignar los elementos, ¿no? Y eso es algo muy interesante, ¿no? Por ejemplo, aquí yo tengo en este elemento la tierra, ¿no? Esa es lo que me dice, ¿no? Tengo que este elemento es de tierra. Pero yo no quiero que sea de tierra, ¿no? Entonces yo puedo agarrar y buscar otro elemento. Por ejemplo, en este caso hay una que se llama, debe estar como grass. Ahí está, ¿no? Fíjense, yo tengo en grass, tengo seleccionado esto y le digo que sea grass bermuda, ¿no? Le digo añadir materiales y ahora fíjense que mi elemento seleccionado se ha cambiado con ese elemento. Para ver nuevamente mi lista completa, yo le digo cerrar búsqueda y ahí tengo mis materiales. ¿Qué quiere decir? Que en Navisworks yo puedo reasignar los materiales de los elementos que tengo de manera muy rápida. Y además yo voy a poder renderizarlo después de esto. Por ejemplo, ¿no? Las paredes de la casa son todas de un material llamado genérico, ¿no? Yo podría editarlo aquí en Appearance, fíjense, muy parecido a lo que tenía en Revit. Yo puedo editar o puedo buscar en mi categoría de acá abajo, ¿no? Puedo buscar, por ejemplo, los tipos de acabados de finish, ¿no? Acá tengo, por ejemplo, cerámicos, ¿no? Acá tengo un cerámico light yellow, le digo subir, y fíjense que lo ha vuelto a asignar. Yo puedo asignarle, por ejemplo, el clásico masonry. Acá tengo, por ejemplo, en esta selección, puedo asignarle cualquier material. Y fíjense
mis elementos se van reescribiendo, ¿no? Tengo que utilizar este botón que se llama añadir material al documento. Por ejemplo, yo podría cambiarle el material a mi elemento de este costado a un tipo de vidrio, ¿no? Acá tengo un vidrio azul. Y fíjense, ¿no? Tiene las propiedades del vidrio porque hasta se vuelve semitransparente. ¿Sí? Esto es lo interesante, ¿no? Que a pesar de que yo haya generado adecuadamente, aquí yo lo puedo corregir. Y sobre todo, ¿cuándo es importante esto? Cuando traemos elementos de otras fuentes, porque los materiales se pierden, ¿no? De IFC, de Archicad, de Tecla, de otros lados. Y eso es algo muy importante para el trabajo multidisciplinario, porque los renders o las presentaciones son algo vital en el caso de las ventas de los proyectos, ¿no? Entonces, yo puedo generar, por ejemplo, voy a agarrar mi elemento de la cubierta y le voy a dar otro material. En roofing tengo tejas, y ahí está. Ahí está. Entonces, yo me voy a posicionar aquí. He editado los materiales y también puedo editar otras cosas. Puedo mapear los materiales y cambiarles algunas vistas, ¿no? Por ejemplo, aquí selecciono un material que esté y puedo cambiar el comportamiento del material. Y tengo varias formas, ¿no? Por ejemplo, acá tengo en Y, puedo rotarlo 45 grados. Y fíjense, mi material tiene un achurado distinto al de hace un momento, ¿no? Si lo pueden poner en cero, van a fijarse que mi material tiene un sentido. Lo vuelvo a seleccionar y le digo 45 grados. Y ahí está, ¿no? Fíjense, se ha cambiado en el eje Y. Si le cambio en el eje X, también cambia la parte superior. Y puedo escalarlo también, ¿no? Por ejemplo, si le digo que vaya a tener una escala del 0.1, no se olviden colocar Enter después, porque si no, no guarda. Estoy escalándolo. Y fíjense, ¿no? Ahí tengo una escala, un escalado de mi material. Puedo trasladarlo y rotarlo y demás. ¿Qué más puedo hacer? Puedo añadir lightings, es decir, puedo añadir iluminaciones. Puedo ver la luz distante de este archivo y puedo configurarla o puedo añadir una luz puntual, por ejemplo, puedo traer una luz aquí y esta luz va a crear, fíjense, ¿no? Un alineamiento en mi proyecto, ¿no? Imaginemos que lo voy a colocar por aquí. Ya está. Es como tener un foco, ¿no? Puedo crear una luz muy distante. O puedo crear otros tipos de luces, ¿no? Respecto a la environment, puedo generar que el sol o el cielo tengan determinados parámetros, ¿no? Que les voy a pedir que lo vayan explorando. Además que la exposición es muy importante, ¿no? La exposición nos asegura que lo que nosotros estamos generando en el render sea algo muy interesante, ¿no? Y acá tenemos ventajas que no teníamos respecto de las que teníamos en Revit de repente. Y en settings, la última, yo le puedo decir que la calidad llegue al nivel de 50, que el cálculo de la luz sea avanzado y la precisión numérica sea alta y listo. Yo podría iniciar un proceso, por ejemplo, de trazado de rayos de mediana calidad. Le digo mediana calidad, le hago clic y va a procesar el render durante unos segundos. Y ahí está, ¿no? Por ejemplo, mi render. Este es mi render sencillo, ¿no? Salen mis luces, ¿no?
Para no ver mis luces, le quito este botón. Con este botón ya no tengo. La exposición tengo que verla, el sol. Lo puedo prender o apagar. Ya que en la parte que dice trazado de rayos, le voy a decir ahora alta calidad. Inicio. Va a demorar un poquito. Fíjense que va en el 75, 77, 80. En mi caso, ¿no? Porque mi computadora es un poco más rápida y lo va a generar así, ¿no? Y sigue renderizando. Eso es lo que pasa con un render, ¿no? Yo le voy a dar stop. Y lo que yo voy a hacer es usar mi función de renderizado en la nube. Le digo rendering cloud. Y en rendering cloud a mí me va a pedir, bueno, voy a cerrar mi cuenta, ¿no? Sign out. Le digo rendering cloud y me va a pedir añadir una licencia. Por eso les pedía que tengan una cuenta, ¿no? Por ejemplo, yo estoy utilizando la mía. Y en mi licencia o en mi cuenta voy a poder generar estas clases de elementos, ¿no? Por ejemplo, puedo generar una imagen estática de calidad final de un tamaño de 2.25 megapíxeles con exposición avanzada y con formato PNG en alfa, es decir, sin fondo. Y le digo que inicie la renderización. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a subir el render a la nube. Es decir, va a llevar la información hacia Autodesk, hacia arriba, hacia los servidores de Autodesk, y allí es donde la va a utilizar. Fíjense, ¿no? El archivo aquí pesa mucho menos. ¿Por qué? Porque el NWC no tiene tanta información como el RVT. Si han utilizado esta función de renderizar en cloud, en Revit se han dado cuenta de que demora bastante en hacerlo. ¿Sí? Sí, demora bastante en hacerlo porque el archivo es pues mucho más pesado. En cambio, si se fijan, estos dos archivos que tengo, el NWC y el NWF, pesan 45. El archivo Revit pesaba 3.6 megas. Es decir, que ahí nos estamos ahorrando tiempo. Y además que acá podemos controlar mucho más rápido el tema de los materiales porque fíjense, ¿no? Lo estoy viendo casi renderizado. Y lo que voy a hacer es ir a mi galería de renderización. Y en mi galería de renderización le digo que sí, que permita entrar. Y aquí seguramente va a estar cargando mi render que acabo de colocar. Acá está, ¿no? Fíjense. Un proyecto y hay uno que está avanzando, ¿no? Le digo que veamos este proyecto. Y acá tengo un render, el que hice hace un rato. Hace un rato hice este render, donde no tenía ninguna modificación. Dicho sea de paso, he hecho varios renders hoy. Y acá en mis renderizaciones me salen otros renders, muchos más interesantes. Por ejemplo, estaba trabajando que era uno donde teníamos que asignar los materiales. Está cargando. Y acá, por ejemplo, tengo otro, que es el hospital que teníamos hace un rato. Generé su render. Y mucho más interesante, la siguiente parte que les mandé, podemos generar renders de este tamaño, ¿no? Que son renders 360. Y fíjense que en este render, que demora horas, 2 horas haciéndolo, yo puedo dar una vista en 360 de mi proyecto. Es el mismo hospital que tienen ustedes ahí, me he puesto al centro y le he mandado un render en 360. Y esto es Navisworks. Yo detengo mi render y entonces empiezo a ver cómo está ordenado mi proyecto. En el Selection Tree tengo mi librería del 3D Max y por ejemplo acá tengo el Grass. Entonces yo lo que tengo que hacer es ir a Materials y buscar mi Grass, ¿no?
el Grass de Autodesk. Y acá le digo Grass San August, ¿no? Y le digo que a ese elemento le ponga Grass. Luego por aquí debo de tener, por ejemplo, el Glass, que es el vidrio. Entonces busco los tipos de Glass que yo tengo. Y tengo Blue Reflective, por ejemplo, ¿no? Le digo subir. Ahí tengo un Grass, ¿no? Entonces voy a buscar por cada elemento. Acá tengo el concreto. Todo eso es concreto, ¿no? Entonces busco aquí concrete. Y ahí está, ¿no? Tengo en concrete. Concreto fino, dice, ¿no? Ya está. Y listo. Por ejemplo, tengo otro que es el Rusty Steel. Tengo Dual Steel. Tengo Lightwood. Acá tengo madera. Entonces puedo borrar mi selección y buscar madera, ¿no? Que es wood. Acá tengo beech, que es una madera que me gusta usar. Ya es un tema casi de diseño de interiores, ¿no? ¿Qué material voy a asignar aquí? Entonces esto es muy interesante para el tema de los proyectos inmobiliarios. En un proyecto inmobiliario uno tiene que poder variar muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, acá tengo el estuco, piedra, glass, asfalto, alambre. Aquí tengo un elemento importante, ¿no? Brushed, dice, ¿no? Vamos a buscar algún elemento que sea brushed. Aquí está, ¿no? De aluminio. Ya está, y lo está poniendo ahí. Tengo acero aquí. Y le digo también que va a ser acero, ¿no? Aquí está. Y luego genero, ¿qué tengo más? Rusty. Wired. Ahí voy a poner otro tipo de steel. Obviamente tengo que estudiar uno por uno, ¿no? No puedo poner lo que sea. Y en este caso, ya. En este caso lo que yo voy a hacer es iniciar mi renderización de nuevo, ¿no? En render, le digo que mis settings sean del 1 al 20 y le digo trazado de rayos. Ahí está, fíjense, ¿no? Empieza a renderizar mi proyecto. Aquí. Y obviamente, ¿no? Va a empezar a renderizar mi proyecto con los materiales que yo le he dado. Obviamente es una mejor opción renderizarlo en la nube, ¿no? Va a demorar mucho menos y va a tener una mucha mejor calidad. Le puedo dar pausa y a la pausa, al 10%, lo puedo exportar. Si no, que siga avanzando. Por favor, hagan esta parte y hagan sus renders. Vamos a revisar algunas conclusiones de esta parte, ¿no? Sea cual sea nuestro modelo, dependemos de nuestro árbol de selección y de los elementos, ¿no? De una clasificación, ¿no? Puedes seleccionar Necrus, por ejemplo, ¿no? Necrus me pregunta, ¿cómo le hago solamente un elemento? Agarras el elemento y solamente a ese elemento le añades el material, ¿no? No a toda una selección, sino a ese elemento. Y no va a su cara, ¿no? Va a las dos caras. Fíjense que este era un archivo, un tema de 3D Max, ¿no? Entonces, al ser un tema de 3D Max, tiene un orden completamente distinto al de Revit. Y como tiene un orden completamente distinto, entonces nosotros tenemos que asignarle materiales de una manera diferente. Lo ideal, obviamente, es traer los materiales ya asignados desde Revit. Álvaro, ya. Para poder cargar el elemento hacia Revit, el archivo tiene que estar guardado, ¿sí? Es un NWF que tienes que ver guardado, es decir, que tiene que tener un nombre, si no, no lo va a subir.
¿Lo tenías guardado, Álvaro? Muy bien, ¿alguna otra pregunta, por favor? Entonces, ya hemos visto lo que puede hacer Autodesk Rendering, hemos visto que podemos asignar y reasignar los materiales. Vamos a definir otras opciones, ¿no? Como el mapeo del material, donde yo puedo modificar la textura, moverla, ¿no? Puedo ver la parte de lo que es el lighting, donde yo puedo, en el material mapping, yo puedo mover mi textura y cambiarla. Aquí estaba la textura normal y acá está la textura trasladada, ¿cierto? Luego yo tengo acá el lighting, donde yo puedo generar luces y puedo añadir un environment, es decir, un ambiente, y puedo generar los settings para iniciar mi renderización. Vamos a utilizar la función de Rendering Cloud para poder generar en nuestra galería de renderización lo que necesitamos. Fíjense que ahí yo tengo diferentes tipos de proyectos, todos con renders hechos en la nube. Y ahora sí, nuestro taller de renderización que ya hemos hecho, que es renders fijos y estéreos de un proyecto, crear ambientes, cielos, luces, y poder generar renders como el de la foto. Sí, no olviden que ahí les he dejado el link del otro render 360 que les mandé hace un rato. Ahí está el link. Está en el PDF. Se los pongo también por si acaso, si ustedes quieren. Ahí está, ¿no? El render 360. ¿Listo? Y ahora sí nos vamos a la última parte de este curso, que es hasta lógica, esperemos, que es el tema de la parametrización. Entonces, vayamos a iniciar esta discusión, porque es una discusión y es muy interesante. Si se han dado cuenta, todo lo que hacemos en Navisworks parte de nuestra selección. Es decir, si hemos seleccionado en el Selection Tree todas las puertas del nivel 3, las vamos a guardar en un set. Podríamos generarlo de acuerdo al material, de acuerdo al nivel, de acuerdo a todas las tuberías de todo el proyecto, para hacer el tema de la secuencia constructiva, de la animación, de la parte de la renderización, para el tema de la cuantificación. Cualquiera sea el tema, igual necesito, ¿qué cosa? Un grupo, ¿no? Ese grupo se llama, o conjunto, que se llama set. Entonces, ¿qué pasa si es que me es muy complicado? Porque los elementos, por ejemplo, están en el primer, en el tercer, en el quinto piso, y no lo puedo generar. Para eso vamos a hacer esta pequeña práctica, que es la parametrización en Revit. Si recuerdan, cuando nosotros hacíamos Revit, este es el concepto de la idea, ¿no? Vamos a añadir información al proyecto para poder crear sets más rápidamente, ¿no? Y realizar todas esas actividades posteriores. Es decir, no lo puedo hacer en Navisworks, sufriendo, seleccionando elemento por elemento, grupo por grupo, o puedo crear un parámetro y asignarlo previamente en Revit, para luego utilizar Find Items o buscar elementos, y aquí en esta selección lo voy a poder hacer más rápidamente. ¿Sí? Espero que entiendan la idea. Para poder hacer más rápido Navisworks, nosotros tenemos que tener más parámetros en Revit. Cualquier parámetro, de eso vamos a hablar, ¿no? Generalmente son parámetros de texto. Listo. Empecemos entonces. Para lo cual les voy a pedir que abran Revit. Y se les ha dado un proyecto, ¿no? Proyecto que se llama Taller. Sí, creo que sí, se llama Taller. Sigo esperando sus renders. Solo hay 2 aprobados. El resto está jalado. En Revit vamos a abrir este que se llama Taller. Es un archivo que tiene un proyecto de estructuras grande, que ya tiene varios pisos, que tiene varias cosas. Y vamos a ver cómo vamos a ir linkeándolo, vinculándolo a Navisworks. Por ejemplo, yo aquí tengo mi proyecto. Ya en Navisworks 2017 voy a crear un nuevo archivo en blanco y en este archivo voy a añadirle ese archivo llamado taller. No importa si está abierto, no hay problema. Está en 0605 y es un archivo RVT, ¿cierto? Aquí está, taller.
¿Sí? Hasta ahí no hay ninguna novedad, ¿no? Estamos cargando un archivo de Revit a Navisworks. Demora un poco porque está generando, ¿qué cosa? El archivo NWC, ¿cierto? Y en este caso no me sale nada. ¿Quién me dice por qué no sale nada en mi archivo? A ver, un valiente que me diga cómo. ¿Por qué no tengo nada en mi archivo en Navisworks? Es bastante fácil, ¿no? Porque yo me voy a mi archivo en Revit y seguramente tengo muchas vistas en 3D y lo que yo tengo que hacer es eliminar las otras vistas y quedarme solamente con una. Es más, puedo eliminar esta y generar la vista 3D por defecto, que sería esta. Ahí está, esta es mi vista 3D por defecto. Fíjense que tiene aceros, planos, todo. Y como esté la vista en 3D, la va a llevar a Navisworks. Como yo ya tengo el vínculo creado, yo le puedo decir refresh y lo que va a hacer es actualizarlo, ¿no? Probablemente. Si no, lo voy a eliminar y puedo crear uno nuevo. Ah, es que no lo he guardado, ¿no? Le digo guardar y añado mi taller y lo abro. Y ahora sí, ¿no? Ahora va a demorar mucho, mucho más porque va a llevar todos mis elementos del taller o del modelo de Revit al modelo de Navisworks. Fíjense, ¿no? 1.1, 1.2. Vamos a esperar a que abra. ¿Por qué demora tanto? Porque está llevando los elementos de acero, todos los elementos los está llevando desde Revit hacia Navisworks. Ahorita está generando el archivo NWC, ¿no? Para que no demore tanto, por ejemplo, yo puedo cancelarlo, lo voy a cancelar, y puedo decirle en la vista en 3D que voy a ocultar todo lo que son categorías importadas, es decir, los planos, y le puedo decir que no quiero ver nada de armadura estructural. Ahora sí, ¿no? Y por ejemplo, esa topografía tampoco me sirve, ¿no? Entonces no quiero ver topografía. Ya está. Y ahora sí le digo guardar. Y ahora sí, añado mi archivo. Y ahora sí debe demorar menos. Igual va a demorar, ¿no? Y ahí está. Ahí está mi archivo en Navisworks. Si yo le doy vista shaded, se parece mucho a mi otro proyecto, ¿no? Y en shaded también le puedo dar the background graduated. Y ahí está. Ya está.
Exploremos algún elemento aquí, ¿sí? Yo, por ejemplo, puedo seleccionar mi columna y en mi columna yo puedo ver sus propiedades, ¿no? Que están aquí en Properties. Y las propiedades principales están siempre aquí en Item. En Item me dice el nombre, el tipo, el material, el archivo fuente, la capa, donde capa significa en qué nivel está, ¿no? Tengo el material de Revit, fíjense, me está dando todas las características del material. Autodesk Material, el ID de elemento, el timeliner y el material. Fíjense que no hay mucha más información. Si yo selecciono otro elemento, por ejemplo este muro, ahora tengo Item, tengo Material, Autodesk Material, Material Revit, ID de elemento, componente. En componente, ustedes van a tener mucho más información. Tengo restricción superior, recubrimiento de la cara de armadura, tipo de Revit, recubrimiento, fase de creación y demás. Imaginemos que yo en este proyecto voy a definir dos sectores. Fíjense que hay un proyecto, hay un elemento llamado sector. Imagínense que yo selecciono todos estos elementos y todos estos elementos van a pertenecer a una clase de sector, ¿no? Acá donde dice sector, yo le digo sector 1. Y los otros elementos de este costado, filtro las plataformas, porque las plataformas no tienen sector. Y también filtro las barandillas. Y acá le digo sector 2. Es un parámetro que ya estaba creado, ¿cierto? He agarrado estos dos elementos y los he añadido. Le digo guardar. He escrito, ¿no es cierto? Rápidamente le he dicho sector 1, sector 2. Le doy a actualizar. Fíjense que prácticamente va a escribir todo nuevo. Selecciono un elemento, por ejemplo este muro. Y aquí debo de poder encontrar en algún lugar mi sector. Ahí dice sector, sector 1. ¿Sí? Igual mi columna, ¿no? Mi columna. Mi cimentación. Lo que yo voy a usar ahora es Find Items. Y le voy a decir que dentro de todo este proyecto me seleccione todos los elementos que en componente tengan en sector la condición igual a sector 1. Le digo Final. Le digo que voy a guardar esa selección. Le digo selección 1, fíjense. Y de nuevo, ¿no? En el mismo Find Items les digo que me seleccione todos los elementos del sector 2. Final. Que selecciono y creo un set con la selección, ¿no? Set 2. Y lo que yo puedo hacer,
agarrar mi selección. En Item Tools les digo que voy a volver a colorearlo. Todos estos elementos son grises, son morados ahora. Y los del sector 2, todos estos ahora son azules. Y listo. Fíjense qué rápido puedo hacer mis filtros de visualización que tenía en Revit en Navisworks. Yo podría añadir mi Find Items, añadirle y decirle que no solamente quiero los elementos, quiero todas las columnas del sector 1, pero del nivel 3. Entonces le digo que, por ejemplo, en Item, me seleccione todos los que tienen la layer igual a primer piso. Y además les digo que todos los que tengan en Item, perdón, en componente, seguramente debe estar en categoría, igual a, ahí está, ¿no? Pilares estructurales. Pilares estructurales. Y le digo Final. Y fíjense, ¿no? Me ha seleccionado seguramente los pilares del, bueno, en este caso del sector 2, ¿no? Le voy a decir sector 1. El sector 1, Final, Save Selection, le digo que voy a crear un set llamado columnas del sector 1 del primer nivel. ¿Listo? Y a esta selección le voy a decir que la voy a llamar, que la voy a pintar de rojo. Y ahí está, ¿no? A ver, fíjense, ¿no? Ahí parece que ha habido un error. Vamos a volver a ver nuestro Find Items. Ah, es que la layer se ha vuelto a borrar, ¿no? Le digo que todo sea el primer piso. Y ahora sí, ¿no? Find All. Le digo aquí que la actualice, ¿no? Update. No, de nuevo. Ah, es que me falta la categoría. Componente igual. Pilares estructurales. Final. Ahora sí, ¿no? He seleccionado solo los pilares del primer nivel. Y le digo que guardamos la selección como columnas del sector 1, piso 1. El otro set está mal, lo borro. Y ahora sí, ¿no? Y a todos estos les digo que voy a cambiar su apariencia a un amarillo. Listo. ¿Sí? ¿Se dan cuenta cómo con parámetros y con Find Items yo puedo generar sets demasiado rápido? Solamente los del sector 1, fíjense, ¿no? Lo mismo podría hacer en el otro lado, ¿no? Find Items, le digo lo mismo, pero con el sector 2. Le digo que estén los elementos que pertenezcan al cuarto piso. Final. Y le digo que voy a guardar esta selección como XX. Y le digo que le voy a cambiar de color, porque si no, no se nota, a este color. Ya está. Y ahí están, ¿no? Mis columnas de ese nivel. Y con estos sets yo podría generar mi secuencia constructiva mucho más rápido. ¿Qué quiere decir? Que para poder hacer más rápido nuestro trabajo en Navisworks, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y simplemente generar más items, o perdón, más información en Revit. Eso es lo básico. Cuanto más información le demos a Revit, más rápido lo voy a poder hacer en Navisworks. ¿Preguntas, por favor? Ya, listo. Entonces, ahí el fertilizante. Entonces, lo que nos toca después de esto ya es nuestras conclusiones de nuestro fin del curso, ¿sí? Estas 15 horas, bueno, creo que han sido un poco más, un poco menos, de lo que es el curso de Navisworks, de gestión de proyectos con Navisworks. Dense cuenta que es una herramienta excelente para el tema de lo que es las simulaciones constructivas, para el tema de lo que es la visualización del proyecto, el encontrar interferencias entre proyectos. Hay muchas cosas que hace, por ejemplo, los renders multidisciplinarios, las cosas que no hace, ¿no? Como esas simulaciones de las que estamos hablando hace un momento.
Pero es así, ¿no? Todas las herramientas hacen muchas cosas. Por ejemplo, el quantification, ¿no? Quantification es muy complicado y usarlo para lo que son los metrados generaría que una persona se tenga que generar esa tabla cada vez que hacemos un proyecto, ¿no? Y machear los elementos con las líneas WS que generamos, ¿no? Es un trabajo tan arduo que nunca yo lo he tenido que realizar, ¿no? ¿Por qué? Porque en Revit lo podía hacer de manera independiente. Sí, por favor, si tienen alguna otra pregunta, es un buen momento para hacerla.